Ya listos para comenzar. Ahora sí. Buenas noches, Rafael. ¿Cómo estamos? ¿Nos escucha? Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un saludo cordial para usted y toda su familia. De igual manera, a todos los hermanos que están en sala. Un abrazo. Gracias, gracias, hermano. Siempre un gusto también en saludarle. Aquí estamos, mis queridos hermanos, para la lección 7. Les encargamos toda la carta a los hebreos y yo creo que va a ser una clase interesante. Muy bien. Ok, listos. Voy a comenzar la clase con una oración. Oremos. Padre Santo, te damos gracias hoy por la carta a los hebreos. Se siente que en esta carta em, tu pueblo estaba siendo jalado, arrastrado ya otra vez para volver a lo de antes, para volver al inferior, a lo anterior que pues que no era la realidad que tenemos, el cumplimiento que tenemos en Cristo. Em, Bien sabes, Señor, que hoy en día la misma tentación existe, que quiere jalar a tu pueblo a, pues a sus creencias anteriores, a su vida. em, Antes de antes, pero Señor, que siempre veamos en tu Hijo Jesucristo que tenemos lo mejor, que tenemos algo superior a todas las demás religiones que existen en el mundo, que es superior a todo y a todos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Ok, mis queridos hermanos, ahora quiero ver un ejercicio breve que pues puede que sea un poquitito difícil, o sea, no va a ser tan fácil, pero esto, algo así, yo creo que vamos a hacer para como parte del proyecto final. ¿Ok? Proyecto final para este curso. Vamos a pedirles a ustedes que respondan unas situaciones. Les voy a presentar unas situaciones y ustedes me van a escribir un breve párrafo con respuesta de cómo, por ejemplo, si yo les presento una situación en que la gente dice que sí, tenemos que creer en Jesucristo para ir al cielo, pero también están agregando condiciones. O sea, dicen que sí, y también hay que, y ustedes, bueno, no les voy a dar toda la situación ahora mismo, pero en el examen ustedes van a tener que explicar cómo van a responder a la situación y también van a tener que incluir siempre em, la base bíblica para lo que están, para sustentar sustentar, ¿cómo se dice? Su argumento, ¿verdad? Para respaldar su argumento. Ay, esto es lo que digo, pero más bien es lo que dice Dios en tal carta, en tal libro, tal capítulo, con la cita, la referencia bíblica, la cita bíblica, perdón. Por ejemplo, y digo esto porque dice en Colosenses 2, 16, 17 que, ok, o sea, para que ustedes se vayan acostumbrando a siempre responder em, con amor, con la verdad, pero también dejando en claro que las respuestas siempre vienen de la palabra. ¿Ok? Bueno, tal vez no quedó muy claro en este momento, pero en el momento correcto se lo compartimos. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto final? También les voy a pedir a que ustedes crean una frase para poder recordar cada carta. ¿Ok? Pueden tratar por ejemplo, primera y segunda de Tesalonicenses, podrían
tratarlas como una sola, aunque fueran dos cartas. Pero, por ejemplo, les voy a decir, quiero que me pongan una frase para recordar el tema de la carta a los romanos. ¿Ok? Y usted me puede decir, bueno, no les voy a dar las respuestas, pero romanos, o sea, pueden volver a sus notas, pueden hasta volver a ojear poquito la carta a los romanos. Fíjense muy bien, tal vez si ustedes subrayaron algún versículo o o resaltaron algún versículo en la carta, tal vez algo de allí, una frase les llama la atención. Em, bueno, les voy a dar un ejemplo para que quede más en claro. Un tema que queda muy en claro en Romanos, que es muy llamativa, es la justicia de Dios, ¿verdad? En Romanos, la justicia de Dios. Y así que eso podría ser la frase clave, ¿ok? Para Romanos. Para mí, mi forma de pensar es em, para recordar de qué trata la carta a los romanos, la justicia de Dios. Y yo, para mí, pues yo siempre digo, en Cristo, la justicia de Dios, o es Cristo, también podríamos decir. La justicia de Dios, porque esa es una frase, la justicia de Dios que aparece muchas veces en Romanos. ¿Ok? Tal vez podrían también, como para recordar de qué trató cada carta, cada capítulo, simplemente viendo los títulos de los capítulos. Eso puede servir como repaso, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, estas son las que hemos visto hasta ahorita: Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. ¿Alguien quiere intentar otra ahora mismo, nada más para ver si nos estamos entendiendo bien? ¿Alguien quiere intentar Gálatas o Efesios o Filipenses o Colosenses? Una frase, 5 palabras o menos, para recordar. Con este ejercicio, y para el proyecto final, lo que van a tener ustedes es como una guía personal para saber el tema de cada carta. ¿Ok? ¿Alguien quiere intentar? Rafael, señor. Cristo me fortalece, Filipenses. Excelente. Eso es justamente lo que queremos hacer, como una frase clave que lo hace memorable, ¿verdad? O como se dice, fácil de recordar, ¿verdad? Filipenses para señor Rafael. Cristo Yo, me fortalece. Y Lucy, adelante, adelante. Otro ejemplo. bendiciones espirituales en Cristo. Ok, excelente. Es muy buenos ejemplos. Pero solo em, sí, solo una regla, no copiar. Y tampoco, hermanos, favor de no publicar sus respuestas en el chat, porque eso mata la creatividad de los demás, ¿verdad? Si yo pongo mis títulos en el chat, en el WhatsApp, pues ya todos los demás ya van. Es fácil, es difícil ser creativo cuando ya ven las respuestas de otras personas. Esos serían unos ejemplos. O sea, no copiar. Benjamín. No, pero Perdón. usted no copió, Lucy, perdón, solo estaba diciendo que, bueno, o sea, pónganlo en sus propias palabras. Bueno. ¿Les parece? No, pero eso está bien, Lucy, y eso también lo que dijo Rafael, está bien. O sea, pueden, digamos, copiar de la palabra de Dios, pero no copian el uno del otro. Ok, Benjamín, adelante, después José Uriel. Benjamín, un ejemplo. Gracias. Por ejemplo, bueno, es una ocurrencia, pero pienso que es acertada. Congregarnos en gratitud a Cristo, tanto como los que están en el cielo, como los que estamos en la tierra. Efesios. Bien, me parece bien, solo que eran más de 5 palabras, hermano. Así que hay que trabajar un poco eso en Ok. hacerlo más breve. Pero sí, esa es la idea, Benjamín. Exactamente. José Uriel, adelante.
de la muerte a la vida en Cristo en los Efesios. Efesios, muy bien, me parece bien, José Uriel, ¿ok? Entonces ahora mismo, si quieren, ustedes pueden anotar esas ideas porque pueden incluirlas en su proyecto, ¿ok? Y todavía faltan más cartas, todavía nos falta esto de... Hermano, puede ser el gozo de Pablo a los gentiles, que llevó el ministerio, ¿Y qué carta? en la Colosense. Excelente, me parece bien, me parece bien, ¿ok? Muy bien. Ay, qué pena, hay uno, siempre se Soy me yo. olvida. Ah, Sergio, dice particular, perdón, Sergio. Sí, que no ¿Cómo puedo es? configurar el Zoom, de verdad. No pasa nada, ¿cómo está? Bien, acá estamos con un día de casi de otoño, invierno, y hasta que estamos en primavera, hace mucho frío. Ah, ¿en serio? Sí, Bueno, ya, vamos a la respuesta, es lo que nos convoca. Bueno, las epístolas en generales del Nuevo Testamento nos reflejan lo esencial que enfrentamos los cristianos a seguir a Jesús en un mundo hostil y difícil. ok, eso sería un tema general, ¿verdad? Un Sí. tema general, gracias, hermano. Ok, bien, Javier. Sí, hermano, primera y segunda de Tesalonicenses, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuevamente. Sí, a mí me gusta ese tema también porque me recuerda que si la gente tiene preguntas o dudas acerca de la venida del Señor, yo traigo en la cabeza de, debo buscar en primera y segunda de Tesalonicenses, porque ahí es donde se habla mucho de cómo va a ser. Es para aclarar cuando la gente está confundida con respecto a la venida del Señor. Excelente, Javier. Muy bien, hermanos. Creo que ya los que querían opinar ya opinaron. Solo voy a fijarme en el chat. Y sí, Aura nos saluda en el chat. Buenas noches, Aura. Bienvenida, hermana. Pastor, yo tengo otra también en Tesalonicenses, orar sin cesar. Orar sin cesar, claro que sí. Muy bien, de los versículos más cortos de la Biblia, pero más importantes. Ok, mis queridos hermanos, creo que ya estamos listos para ver el tema de hoy, que es la carta a los hebreos. La primera pregunta que queremos hacer, si quieren abrirlo en sus Biblias, la primera pregunta sería lo que vieron en el video un poco. ¿Quién escribió la carta a los hebreos y a quiénes? Es la primera pregunta. ¿Quién desea responder? Ok. Sergio, levanta la mano. Creo. Señor Sergio. O eso fue de antes, hermano, perdón. No sé. Sergio. Ok, perdón. Javier y después José Uriel. Javier. ¿Quién escribió la carta a los hebreos? Es incierto. Unos dicen que fue Apolos, otros Bernabé, otros nombran a Clemente, otros a Lucas, otros a Pablo, a Felipe, a Silas. O sea, es incierto, ¿no? ¿A quiénes fue escrito? A una comunidad en Roma que eran hebreos, ¿no? Excelente. Excelente. Algunos opinan que sí, eran los creyentes en Roma, porque hasta se menciona Italia, bueno, por lo general. Ok, gracias, hermano. Pero sí, hay mucha incertidumbre. Bueno, muchas opiniones, pero no tenemos una respuesta concreta en las escrituras. José Uriel, ¿deseaba aportar algo más acerca de esta pregunta? Sí, hermano, la carta se escribió creo que el año 70 y fue escrita creo que por Bernabé, porque no era por Pablo, porque el léxico que se llevaba era más refinado y no como veníamos acostumbrados a la presentación de Pablo, con el saludo y la introducción. Lo otro es que esa carta va dirigida a los
judíos cristianos. Dice así, o sea, que habían recibido la palabra. Ok, sí, como que se siente que fue escrito a un grupo en específico que estaba pasando por una situación. Y sí, igual, existen muchas opiniones de que, eran los creyentes de tal o tal lugar, pero desconocemos, siendo sinceros, desconocemos. Podemos especular, pero no es muy edificante especular. Es bueno pasar unos minutos analizando de, podría haber sido, y tal vez, pero tenemos lo importante, sí tenemos en las escrituras. De ahí en más. em, Muy bien. Seguimos. Ay, perdón. Solamente quería, me permiten. Sí. Lo que sí tenemos es una pista en Hebreos 2:3. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. ¿Sí entienden? O sea, dice, el Señor lo anunció y algunos la oyeron y ellos nos la pasaron. Eso da de entender que el autor no fue uno de los 12. Él da de entender que, yo escuché la palabra de los que la escucharon de primera mano. O sea, por eso quedan fuera, por ejemplo, Pedro y Juan y todos esos, los 12 quedan fuera, ¿verdad? Porque ellos estuvieron presentes y escucharon directamente del Señor todo. El autor es alguien que la escuchó de ellos. Bueno, Apolos, Bernabé, otros, bueno, hay otras opiniones, pero no sabemos. Parece que los que están recibiendo la carta ya tenían tiempo en la fe, como en 5:12. En 5:12 dice, aunque después de tanto tiempo ya debieran ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. O sea, el autor los está regañando un poco porque, ya tienen mucho estudiando la palabra, pero pues, ¿qué pasó? ¿No recuerdan lo que aprendieron en Discipulado 1? Eso es lo que les está diciendo, ¿verdad? Que no pusieron atención. Em, entonces, ya deben estar avanzando en su fe y en su conocimiento del Evangelio. ¿Qué les pasa? O sea, el autor está un poco frustrado con ellos porque no están progresando y creciendo como deben estar haciendo. Pero bueno, es lo que sí parece algo obvio es que eran de cultura judía, ¿verdad? Puesto que el libro, con muchas citas del Antiguo Testamento y muchas referencias a la ley ceremonial, la ley civil la ley ceremonial sobre todo, que bueno, están ellos muy familiarizados con esos temas. Ok, bien, seguimos. No se sabe, pero algunos mencionan a Apolos o Bernabé como autor, pero puede ser alguien más también. Ok. También no hemos mencionado que estaban bajo persecución. Ok. Fecha, como nos mencionó José Uriel, tal vez para las 70, fue escrita el año 70. No puede ser después del año 70 porque en el año 70 fue destruido el templo en Jerusalén. Y parece que fue escrita esta carta antes de la destrucción del templo. ¿Ok? Porque parece que todavía estaban sacrificando, estaban trabajando los sacerdotes en el templo. ¿Ok?
Pero bueno, otra vez vuelvo a decirlo, no sabemos. ¿Cuál es el mensaje central de la carta a los hebreos? ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje central? O sea, en pocas palabras. José Uriel primero, después Sergio. Se centra más que todo en mostrarnos al Señor como sumo sacerdote de nosotros. Ujú. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Excelente, José Uriel. Bien, eso podría ser, por ejemplo, en el proyecto final. Algo así, José Uriel, podría usted anotar para la carta de Hebreos. El tema es, bien, Sergio. Uno de los temas principales de la carta a los hebreos fue alentar a los judíos a mantener su fe en Jesucristo y no regresar a sus antiguas costumbres. Y, y lo refleja Hebreos 10, 32 al 38, cuando el apóstol Pablo habla de los sufrimientos que tuvieron los cristianos por seguir a Cristo y les da la firme convicción de que sigan aguantando porque Él vendrá pronto y seremos rescatados, no por obras, sino que por fe y nuestras almas serán reencontradas con Cristo en el cielo. Ok, hermano, me gustó mucho, así de mantengan, ya se me olvidó cómo lo dijo, pero algo lo dijo bien, sobre todo al principio de mantengan su fe en Cristo y no vuelvan a, bueno, excelente hermano, es Y Javier, decía, perdón, no vuelvan a sus antiguas costumbres. eso, me parece bien. Ok, hermano Javier, adelante. Sí, Pastor Joel. Bueno, la carta de los hebreos también muestra, como todos mis compañeros ya han comentado varias cosas, la superioridad de Jesucristo sobre todo, ¿verdad? Entonces, hace comparaciones, ¿verdad? Pues con los héroes de la fe, ¿verdad? Va comparando, pero siempre se muestra la superioridad de Jesucristo, sobre todo como sacerdote, como superior a Moisés. Entonces, podríamos enfatizar que la carta de los hebreos, como habla de la fe, podríamos poner la superioridad de Jesucristo en quien podemos poner nuestra fe. Bien, bien, bien. Me parece excelente, Javier. Es un tema que se ve en toda la carta. Qué bien, buen trabajo. Benjamín y después ahora, Benjamín. Gracias, profesor Joel. Centrar la carta a los hebreos en una sola situación lo considero complicado. Sin embargo, quiero destacar el capítulo 12, que enfatiza en ubicarnos en Jesús, en poner nuestros ojos en Jesús. Y en el capítulo 13, si mal no recuerdo, nuestros deberes como cristianos. Pero algo importantísimo que todos hemos mencionado, y en eso estamos de acuerdo, es la fe. Y voy a leer el versículo 1 del capítulo 11, que dice, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo más interesante de este capítulo es que de ahí en adelante nos pone ejemplos de todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia, como de los milagros de Dios, incluyendo el enviar a su hijo a sacrificarse por nosotros. Para mencionar unos tantos, tendríamos que leer el capítulo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún a hablar por ella. Más adelante, y menciona en el 7, por la fe
Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Inclusive menciona a Abraham en el versículo 8, y así sucesivamente menciona a Isaac en el Antiguo Testamento por tan solo la fe, ¿cierto? Menciona a Sara, y bueno, son innumerables, y el versículo número 30, 39 y 40, perdón, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, creyendo Dios alguna cosa mejor que nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Se me viene a la mente las tres solas, profe. Solo escritura, solo gracia, solo fe. Espero haber sido claro. Bendiciones. Gracias, hermano. Ahora, gracias por su paciencia. Ajá, buenas noches, Dios me los bendiga a todos. Entré un poquito tarde. Bueno, yo a medida que fui leyendo la carta hice unos resúmenes, voy a leerle algunos de los que hice. Por ejemplo, me ministró la carta que Cristo fue presentado como superior en todo, superior a los ángeles. También se habla de la adoración a Cristo, hablan de la coronación de Cristo, Dios es eterno, y importante también, herederos de la salvación junto con Él, que es el sumo sacerdote. O sea, también habla de nuestra salvación junto con Cristo como sacerdote, como ser supremo. Dice que hay que cuidar la salvación y no descuidarla. Honra y gloria a Él en todo el tiempo. Por su muerte de cruz y por todo lo que hemos hablado hasta ahorita y por ese resumen especial que acaba de hacer el hermano, creo que se llama Benjamín, ¿verdad? Dice que todos somos casa de Cristo. La incredulidad nos aparta de Dios. Acercaos todos al trono de la gracia. Esa es parte de un resumen de los 3 primeros capítulos de la carta de Hebreos. Ok, excelente. Ahora, me parece muy bien. Sí, creo que la primera frase que dijo era pues pues que Cristo es superior en todo y pues eso es casi lo mismo puse aquí en la diapositiva. Ahora, excelente. Cristo es superior a todos en todo. Bueno, yo creo que son más de 5 palabras, pero algo así es más o menos la idea. No es muy estricta la regla de 5 palabras, también 6, 7, pero más o menos así, hermanos, en el proyecto final, quiero que pongan una frase así para cada carta, ¿ok? Y Cristo es superior a todos en todo. Ya se mencionó, no vuelvan a la religión judía. Fijemos la mirada en Cristo, ¿verdad? En Jesús, el autor y el consumador, o sea, el que comienza y termina nuestra salvación. ¿Okay? Bien, hermanos, los voy a dividir en grupitos, unos minutos. ¿Cuántos somos acá en la clase en vivo? Unos 12, 11. ¿Qué les parece? 3 grupos de 4, nos dividimos de 3 grupos en 4 y pues simplemente cada quien va a tomar 2 minutos para decir cuál es su versículo favorito de la carta a los hebreos y tal vez podría comentar también el por qué es su favorito y para qué en qué momento podría usarlo. Em, por ejemplo, si yo digo, mi versículo favorito es, mi versículo favorito es Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Bueno, sería un ejemplo y puedo comentar que, me gusta mucho porque, porque a veces se nos olvida de que los líderes de la iglesia son responsables por los que están bajo su cuidado.
son responsables. Algún día Dios me va a preguntar por los que estaban bajo mi cargo. Y eso es una gran responsabilidad. Y bueno, es un ejemplo, pero ok, cada quien puede compartir su versículo favorito en su grupo. Voy a ahora mismo, los voy a dividir. Que Dios les bendiga en sus grupos. En unos 8 minutos los vuelvo acá, 8 o 10 minutos. Ok, bendiciones. Cualquier pregunta, llego al rato a su grupo y creo que hay forma de pedir ayuda también. Hay un botoncito para pedir ayuda. Ok. Listos. Ok, y tal vez tienen que aceptar o algo. Si aparece un mensajito en la pantalla, tienen que aceptarlo, por favor. Mm. Hola, hermano César. En guía del Espíritu Santo. Esos fueron mis versículos, capítulos 5, 8 y 9. El versículo favorito mío que escogí en esta carta es Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 y dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me llamó mucho la atención este versículo porque sabemos todos que la palabra de Dios es viva y es eficaz cuando nosotros tenemos fe, y es como espada de 2 filos porque la palabra a nosotros nos habla y nos redarguye, y a veces
nosotros nos confronta y a veces la palabra nos estremece. Por eso me llamó muchísimo la atención este versículo de Hebreos 4:12. El mío es Hebreos 9:11, donde dice, pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no hace... Sí, qué bueno, hermanos, soy yo. Un gusto Entonces seguimos conocerlo. dando para adelante. Con la bendición de Sí. Dios. Sí. Seguimos preparándonos. No, sí, está muy bien. Y ¿Usted? ahí el clima, pues estamos compartiendo, aprendan de mí, en un grupito, vamos en la lección 6, pero es muy pequeño el grupo, somos como 5 personas, y en aprendan de mí, estamos en la lección 9, presencial. Con todo esto, ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a terminar esta angustia? Y eso también nos puede hacer tropezar a nosotros mismos, porque estamos con la incertidumbre y de preguntándole a Él, ¿hasta cuándo tendremos que soportar? ¿Hasta cuándo tendremos que seguir aguantando? Y Él va a llegar en el momento que tenga que llegar, y ni cuenta nos vamos a dar cuando ya estemos en la presencia del Señor. Amén, así es. Gracias, Sergio. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos a regresar. Hola, hermanos. Hermano César recién llegó. No sé si usted quiere, puede compartir su versículo favorito de la carta de los Hebreos con los hermanos. Si usted quiere, desea, ahora mismo puede hacerlo. Estamos divididos en grupos pequeños aquí en la clase, César. Disculpen la interrupción. Bueno, tal vez no nos escucha el hermano, pero bueno, solo escuché la última parte, pero me parece que sí les fue bien. Muy bien. Pues creo Es que que ya. este es el mejor grupo, Chile, Colombia, México, el mejor. Sí, estoy de acuerdo. Dije lo mismo en el grupo 2 y en el grupo 1 también. Este es el mejor grupo. No se cree. Muy bien, hermanos. Creo que ya terminaron. Voy a hacer que todos vuelvan al salón grande. Ok, gracias. Ok, mis queridos hermanos, ya están volviendo de poco a poco aquí al grupo. Ok, todavía faltan algunos. Ok. ¿Ya todos están o todavía no? A ver. Excelente. Ya veo, creo que todos. Espero que nadie se haya perdido en los pasillos de la universidad de Zoom, ¿verdad? En los pasillos de la Academia Cristo. Bueno, sigamos, hermanos, con unas preguntas para ayudarnos en repasar el contenido de la carta a los hebreos. Estaban bajo persecución.
¿Quiénes perseguían a los creyentes hebreos? Este es un poco de repaso porque ya hemos tocado el tema de la persecución. Los tesalonicenses, por ejemplo, estaban sufriendo persecución. Ok. Les doy una Yo, pista. profe. Sí, Ah, adelante, Aura. no, de la pista, de la pista. Me imagino que ustedes han estudiado con el hermano, el profesor Felipe Stragbein, que a él le encanta explicar la obra de Cristo como la doble sustitución, y correctamente, porque a veces vamos directo de, Cristo murió por nosotros, punto. No, pero se nos olvida que también vivió por nosotros, ¿verdad? Los dos, la doble sustitución. Aquí lo cambio un poco, es la doble persecución. Estaban sufriendo persecución de dos lados. Ahora desea Sí. ayudarnos un poco. Yo quería decirle que ellos estaban recibiendo persecución de quizás también de los mismos romanos, de toda la población diversa que había en ese tiempo, que eran en los gentiles, había una diversidad de población, ¿verdad? Diferentes culturas y diferentes creyentes, pero tenían una persecución muy fuerte por los propios judíos. Esos judíos que querían estar aferrados a lo que eran sus costumbres, pues a lo que traían arraigado, a la ley mosaica. Y esos judíos perseguían a todos los judíos cristianos y a los gentiles cristianos. ¿Por qué? Porque su tarea puesta por Satanás era evitar, ¿verdad?, que se propagara como se propagó y como tiene que ser el cristianismo, porque el cristianismo es la salvación que Jesús compró en la cruz del Calvario. Hay un versículo que no recuerdo en la Biblia dónde está, pero sé que lo está. En el momento que los judíos que decían que los crucifique, ellos dicen que su sangre sea sobre nosotros. Wow. Y yo siempre lo he asumido como que eso es una gran realidad. La sangre de Cristo vino sobre ellos, pero también sobre nosotros, porque la sangre de Cristo nos dio la salvación. Entonces esa sangre está sobre nosotros, pero de una forma de bendición. Pero también para muchos que no aceptan la salvación está como maldición, porque la rechazan. Eso es más o menos lo que le quería decir. Sí, hermana, excelente aporte. Sus propios paisanos, sus hermanos de sangre, los judíos los consideraban traicioneros, porque durante tantos siglos ellos se habían comportado así, habían alabado a Dios así, con sacrificios, con el templo, con la ley, observando la ley ceremonial, pero pasaban por alto lo esencial, que era todo lo que estaban haciendo, no los salvaba. Los sacrificios no los salvaban, el templo no los salvaba, era más bien en quien ponían su fe, las promesas de Dios, el Mesías de Dios, el Mesías venidero de Dios. Todo eso es lo que los salvaba. No era su obediencia, era las promesas de Dios, ¿verdad? Y mediante la fe. Entonces, ahora que sus paisanos ven ese cambio de que, ¿qué pasa? Que ahora ya no están sacrificando, ahora que ya no, pues los estaban persiguiendo en lo religioso y también en lo cultural, ¿verdad? Y eso duele, hermanos. No lo han sentido ustedes de que eso duele cuando uno sale de lo que es lo más común en su pueblo, entre sus familiares. Ya te rechazan, ¿verdad? Ya te dan la espalda, y te presionan para volver a lo de antes, ¿verdad? Puede que alguien aquí haya crecido en una familia católica romana o que haya pertenecido por un tiempo a un grupo muy legalista, ¿verdad? Y ahora te presionan para volver, te presionan, te consideran como un traicionero, ¿verdad? Y por el otro lado nos dice la hermana que los propios romanos, eso era más, sí era una persecución religiosa porque ellos creían en muchos dioses, ¿verdad? No creían en un dios, no eran monoteístas, ¿verdad? Eran politeístas, pero
Entonces ellos fueron perseguidos por los romanos hasta físicamente, ¿verdad? Con violencia y los echaban a los leones, los quemaban, los echaban a la cárcel. Vi recién una película del apóstol Pablo, y creo que es una película medio moderna de estos años acerca de la vida de Pablo. Estaba en Netflix, la vi y obvio que toman muchas libertades, me inventan muchas cosas, detalles que no están en la Biblia, pero me hizo pensar wow, lo duro que era la vida para los creyentes en ese entonces, sobre todo durante el reinado de Nerón. Nerón, el emperador, que les echaba la culpa por el incendio en Roma y muy dura. Lo tenemos fácil en cierto sentido, comparación ahí con ellos. Doble persecución. ¿En qué sentido sufren algunos de nosotros una doble persecución, aunque no siempre físicamente? ¿Qué persecución sufrimos nosotros? Benjamín, veo su mano, adelante. Gracias, profesor. Bueno, se me ha quedado levantada, pero fueron muy tarde los conceptos, Perdón. entonces voy a aprovechar. En el capítulo 9, todo lo que dijeron ustedes lo podemos reforzar con los versículos 27 y 28, donde nos dice, porque no tenemos claro quién lo escribió, que por el sacrificio ofrecido por una sola vez, por los pecados de muchos, nos salva una sola vez a los que esperamos, ¿cierto? Más o menos eso es como el resumen de los dos versículos. Y ahí se refiere a la segunda venida. Ahora, la lucha principal y que aún nos mantenemos es el legalismo, porque como ya lo dijeron los israelitas, más los israelitas cristianos, ¿cierto? Eran los que los atacaban. Y más los romanos, que creo que en una clase anterior explicamos el por qué, porque no, ellos no aceptaban la divinidad del emperador y de ahí, bueno, horrible lo que hacían con ellos. Pero si nos pasamos al capítulo 10, hay un versículo que es muy hermoso, pero simplemente como para comentar un resumen del mismo, la ley no nos hace perfectos, como nos lo dice en el versículo 1, ¿cierto? Y en el versículo 5 nos dice Dios, el escritor de inspiración divina, que preparó un cuerpo, y en este caso yo creo que es el Hijo, a Jesús. Pero voy a llegar, en el 9 nos explica que el sacrificio de Jesús quita el primer pacto y pone el segundo. Y me parece tan bello el versículo 16, voy a leerlo, ¿me permite, profesor? Claro, claro. Dice Hebreos 10, capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En el 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué bello, profe. Qué bella palabra. Yo no tengo nada que agregar aquí, porque más claro no puede ser. Gloria a Dios. Que gracias, Benjamín. Sergio, ¿desea aportar o sea, a lo que me refiero con la pregunta es que a veces sufrimos persecución de varios lugares, de varios lados, ¿verdad? Y nos presionan, nos aplastan, nos quieren aplastar. Sergio, Sí, muy de acuerdo con lo que dijo Benjamín y en nuestro grupito también lo conversamos. Hoy en día las mismas, el mismo sistema que estamos viendo hoy en día trata de ponernos pruebas y tratar de aplastarnos. Incluso la misma persecución puede venir dentro de nuestras propias familias que se oponen a Cristo y que se oponen a seguir al Cordero. Y Satanás se vale de la familia para hacernos tropezar y hacernos caer, porque ve el punto débil de cada de nosotros y sabe cómo atacarnos porque nos conoce perfectamente y sabe cuáles no son nuestros puntos débiles,
Por eso que Lutero dice, cuando él se bautizó, él pensaba que el antiguo Adán estaba ahogado, pero tiene que ahogarlo todos los días para que no representarlo. Y eso es lo que hace Satanás con nosotros, trata de aplastarnos continuamente, de ponernos siempre acusándonos, de poniéndonos en jaque nuestra fe, de hacernos ver que estamos mal, de hacernos ver que el sacrificio que dio nuestro Señor fue en vano, fue por nada, que estamos esperando mucho tiempo porque venga el Redentor, porque venga ya la salvación. Entonces está siempre constantemente acusándonos y poniéndonos y acusándonos con nuestro Padre Celestial y acusándonos con nuestra familia y haciéndonos tropezar y viendo los defectos de nuestros propios hermanos e incluso en la iglesia. Ok, hermano, sí, sí es cierto, las pruebas vienen desde adentro de la propia carne, vienen del mundo a nuestro alrededor, tanto de los creyentes como los religiosos, ¿verdad? Pero igual digamos, del mundo espiritual, del mismo diablo, de sus demonios, todo tipo de pruebas, sí. Hablando de la persecución, ahora, adelante. Bueno, yo quería decirles era que de repente todo lo que hemos dicho hasta ahorita acerca de la persecución es verdad. ¿Por qué? Porque ha sido muy, muy sutil desde el comienzo, muy sistemática. Y la mayoría de los ataques que se han visto son directamente a la familia. La comunidad LGTB Max, como se llama hoy en día, ha venido trabajando paulatinamente por sesiones muy bien planificadas, la destrucción de la familia como tal. Y el solo hecho de que nos ataquen a través de nuestros hijos, como dice el coro de, no me recuerdo si es San Francisco, vengo por tus hijos, no sé si lo han escuchado, entonces hace que la debilidad mayor la tengamos dentro de la casa, porque los videojuegos que son de muerte, las películas que son de sexo, la enseñanza de la música que les enseña también que el sexo libre es lo mejor y el que no tenga el sexo libre está mal, los estudios, la escuela, el lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera, eso no es algo que viene de ahorita. Eso es un ataque sistemático que ha habido en contra del plan divino de Dios que es la familia, porque desde el Génesis el Señor formó una familia, padre, madre e hijo, inclusive le dijo a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela. No quiere decir que esa parentela no sea su familia, pero eso lo que nos demuestra es que hay un modelo a seguir y ese modelo por todos los 4 francos, norte, sur, este y oeste, por decirlo de alguna manera, está siendo atacado en este momento y no es de ahorita, es algo que ha venido lentamente, lentamente, lentamente y nos agarró desprevenidos. Sí, hermano, hermana, la cultura a nuestro alrededor nos presiona, ¿verdad? Cada vez más. Y, y por el otro lado también, desde dentro de la iglesia sentimos esa presión. ¿Ok? También. Bien, bien. Gracias, Aura. Eduardo, buenas noches. ¿Desea aportar? Pastor, bendiciones, gracias por la oportunidad. Saludos a mis queridos hermanos. Es muy cierto eso de la persecución. Y si me permite, comparto lo que digo actualmente hoy, ¿no? Sí, claro que sí. Hemos ¿Puede tratado solo con acercarse un poco a su equipo para escucharlo mejor? ¿Copia, pastor? ¿Sí? Sí, un Hola, poco mejor. ¿sí me Sí, escucha? ahora sí, un poco mejor. Lo que pasa es que como médico uno trata siempre de salvar la vida de los pacientes, pero definitivamente uno se da cuenta de la persecución espiritual que hay cuando dentro de su trabajo uno procura orar por sus pacientes, predicar la palabra de Dios. Muchas de las personas entienden eso con el corazón abierto y el Espíritu Santo, otras como una situación de que somos oportunistas o queremos utilizar la religión y la sana doctrina para beneficio propio y quizás réditos económicos. Yo actualmente vivo una actividad de lucha jurídica por un paciente de cáncer que no hemos podido curar, 2 pacientes de cáncer que nos han hecho una acción penal, pese a que la familia sabía de sus condiciones, estamos en la lucha y gracias a la bendición de Dios nos estamos pudiendo defender, pero me he dado cuenta que en los estrados judiciales
hay mucha lucha y persecución a los cristianos. ¿Por qué? Porque se subentiende que la gente que utiliza la palabra de Dios, al margen de ayudar, Satanás utiliza la mentalidad de la gente para pensar que nosotros distorsionamos la palabra en beneficio propio para convencer a la gente y sacar beneficios quizás económicos, ¿no? Mismo cuando nosotros preconizamos la sana doctrina. Entonces existe la persecución, el adversario nuestro utiliza estas oportunidades para poder oprimirnos, ¿no? Y son solo los que realmente han estado en situaciones con las que yo he estado, puede decir que en cualquier parte del planeta Dios nos liberta en la tormenta, hay paz en la tormenta, pero definitivamente ya existe sí una persecución actual a los cristianos, tal vez un poco más ínfima en algunos países y en otros un poco más, pero yo sí en Bolivia he visto realmente algo notorio. No ven muchas veces la palabra de Dios como algo benéfico, pero sí como que nosotros utilizamos esto para beneficios económicos o convencer a la gente. Pero gloria a Dios que sabemos que la sana doctrina es lo que liberta. Eso quería compartir, mi querido pastor. Disculpa si me extendí mucho en charlar. Gracias. Sin problema, gracias hermanos. Sí, la persecución viene de muchas formas, hasta dentro del sistema judicial puede haber discriminación contra los cristianos, ¿verdad? Gracias hermanos, tenemos que seguir. ¿En qué sentido es Cristo superior a lo que recibieron los profetas, a los ángeles? Ay, perdón. ¿En qué sentido es Cristo superior a lo que recibieron los profetas? Si ven en Hebreos 1:1-4 o 1-3, perdón. ¿En qué sentido es Cristo mejor? Por ejemplo, al Antiguo Testamento. José Uriel. Ahí nos afirma el escritor de la carta que Cristo es superior a los demás porque fue considerado hijo de Dios, el ungido. Nos recuerda ese pasaje. Sí, sí, hermano, sobre todo ya con el segundo punto aquí. Esa es la diferencia. ¿En qué sentido es Cristo superior a los ángeles? Es justo lo que nos contó José Uriel, que a ninguno de los ángeles Dios le llamó hijo, porque pues ellos son como vientos, como ministros, como llamas de fuego. O sea, ellos son espíritus ministradores nomás. Son los mensajeros de Dios. ¿Quién va a alabar al mensajero? No, a nadie. Pero ¿quién va a alabar al hijo del rey? El que se va a sentar a la derecha del rey, pues a él sí lo vamos a alabar. Pero a los mensajeros no. Pues bien, gracias José Uriel. Veo la mano de Benjamín. ¿En qué sentido son mejores? Perdón, ¿en qué sentido es superior Cristo al mensaje que recibimos por medio de los profetas? Benjamín. Gracias, profesor. Muy sencillo. Es la profecía cumplida. Dios que muchas veces y de muchas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Y luego empieza a explicar, a alabar a Cristo, que no, porque Él es el heredero de todo, Él es el que hizo el universo, Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él sustenta todas las cosas, Él hizo todas las cosas, Él purificó, nos purificó de nuestros pecados y Él es el que está sentado a la derecha de... ¿Para qué necesitamos algo más? Ese es el problema, hermanos, con los creyentes hoy en día que sienten esa necesidad de que ay, que ahora sí me habló Dios, ahora que Dios me dio un mensaje, ahora que quiero escuchar la voz, quiero escuchar otro mensaje, otra revelación. Ellos quieren esa revelación directa de Dios todavía, pero ¿saben por qué la quieren? Porque para ellos Cristo no es suficiente. Ellos creen que escuchar algo directo de Dios sería
mejor que Cristo. Y qué mentira, qué mentira, porque ya tengo a Cristo, ¿para qué necesito algo más? Ya tengo lo mejor, ya tengo el mero con Cristo. ¿Para qué necesito yo estar escuchando voz? Si Dios me quiere hablar, lo va a hacer, que yo quiera o no, ¿verdad? Así como le habló a Pablo. Como le habló al niño Samuel, ¿verdad? En su cama, en la casa, en que Samuel, y él todo confundido, se va con con el señor Elí, y pues, no, si Dios nos quiere hablar, nos va a hablar. No tenemos que quedarnos pero no tenemos que quedarnos con ese, sintiéndonos incompleto de, tengo que. Entonces, es una mentira, que necesitamos algo más, porque no, ya tenemos a Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, hermanos? Les recuerdo que un pacto es un acuerdo entre dos partidos, ¿ok? Entonces, ¿en qué sentido cuál es la diferencia entre el, nuevo pacto y antiguo pacto? Yo puedo decir algo. Ahora, adelante. Es que yo pienso que el antiguo pacto, que inclusive no sé si todavía practiquen en los judíos allá en Israel, los israelíes, esta cuestión es que el sacrificio es continuo, hay que sacrificar por todo un sacrificio, mientras que en el nuevo pacto es uno y para siempre. Es el sacrificio del Hijo de Dios, el sacrificio de Cristo. Y con un solo sacrificio hemos estado contenido toda la humanidad y todos nosotros, porque no hizo un sacrificio por un grupito, sino que lo hizo por todo. Y los que no han entendido eso, continúan haciendo sacrificio. Y aún los que no hacen sacrificio, porque no es su cultura, siguen sacrificando otras cosas. En relación a lo que usted decía acerca de, bueno, de que no le damos el lugar a Cristo, muchas personas, lo que pasa es lo siguiente, que las personas lo hacen de una forma que no son conscientes. Es por la enseñanza continua, como decir gotica, 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 la mentalidad que se forma es incorrecta. Entonces las personas, incluyéndome a mí en el pasado, está esperando que Dios te hable. Yo recuerdo que una vez yo estaba en una iglesia y alguien me acercó y me dijo, tengo que comentarte algo, Aura. Y yo le dije, dígame. Tú no sabes que la voz de Dios audible me dijo tal y tal cosa. Y antes que ella terminara, yo le dije, bueno, mami, si el Señor te habló a ti. Es a ti, es para ti. Porque yo no sé por qué en ese momento fui irreverente con mi hermana, porque me pareció como que me quería engañar. O sea, en ese momento yo sentí un engaño en lo que me decía. Entonces tampoco es así, uno no confronta, uno le dice, bueno, sí, está bien, te habló. Si Dios me hablara, yo quisiera, yo lo añoro, yo lo deseo. Si Dios me hablara, yo sería la mujer más feliz del mundo, porque Dios me habló, pero eso lo decide Él. O sea, yo no lo limito, yo no digo que Dios no pueda hablar, porque eso es su soberanía, el Señor es soberano. Claro, ¿verdad? No claro, lo dudo, sí, de pero acuerdo. sí es malo utilizar eso para que otros vayan a los pies, no de Cristo en ese momento, porque por lo menos a mí me estaban manipulando, diciéndome, Dios me dijo audiblemente tal cosa y tal cosa. Y yo entendí en el momento que eso que me estaban diciendo no era cierto. O sea, que a veces tenemos también que despertar, tener un despertar espiritual teniendo comunión. Y esta carta a los hebreos, pastor, disculpe que me extienda un poquito. El autor de la carta, sea quien sea, reconoce la presencia del Espíritu Santo en todo durante la carta. En muchos versículos donde él dice la administración, el nombre de administración, no es la palabra que usa. El Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo guió, el Espíritu Santo, él siempre nombra, es el Espíritu Santo, o sea, que reconoce para mí, es como la guinda del pastel, lo que me sella a mí, que en la Biblia es escrita por autores dirigidos por un ser superior, un super supremo que es Dios mismo. Ok. Bueno, eso es lo que quería decir. No, excelente, hermana, excelente aplicación de lo que estamos aprendiendo, de que sí, nuestra fe no depende de una revelación extra. Y claro que si Dios nos quiere, si se quiere comunicar directamente con nosotros, claro que sí lo podría hacer, pero nunca ha prometido hacerlo y no me voy a quedar siendo incompleto. Si nunca me habla, está bien, porque en el cielo voy a hablar con él directamente, cara a cara. Bien, Benjamín, adelante. Gracias, profesor. Para tener una respuesta clara,
Me dirijo al capítulo 9 de Hebreos, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y el nuevo pacto, como cristianos ya sabemos cuál es espiritual. Gloria a Dios, Cristo Jesús. Amén. Sí, eso es, Amén. hermano, eso es. Bien, me encantó cómo lo hizo Benjamín, que para una pregunta nos llevó directamente a la palabra, hasta nos dijo tal cual de, aquí en tal capítulo, tal versículo dice, y así, dejarlo. Excelente, hermano. El primer pacto, en resumen, hermanos, es entre Dios y el pueblo de Israel, y se basa en cumplir la ley civil, ceremonial y moral. Y eso conlleva pues los detalles, ¿verdad? De la ley ceremonial y civil, de los sábados, los sacrificios, la comida kosher, como lo decimos hoy en día, ¿verdad? Bueno, la comida limpia, por decir, todo eso. Bueno, el mediador de ese pacto, pues era Moisés, ¿no? Moisés es el que les presentó la ley, el que recibió la ley. Em, y era, bueno, por ejemplo, los 10 mandamientos, la ley civil, la ley ceremonial, la circuncisión, ¿verdad? Em, toda una variedad de sacrificios, de días festivos que ellos tenían que observar. Pero todo eso del primer pacto estaba, pues les estaba dando una pista de lo por venir. Les estaba dando una representación, Dios, del Cristo, ¿verdad? Con con la sangre, con el descanso del sábado, pues con todo eso, con los lavamientos ceremoniales, pues todo eso le señalaba al Cristo que iba a venir. Entonces, el nuevo pacto ya no es nada más entre Israel, ahora es entre Dios y todos los creyentes y se basa en Cristo, ¿ok? Y no es un pacto, el nuevo pacto em, no está basado en observar la ley, sino está basado en la obra de Cristo. Dios mismo hace un pacto y dice que nos va a perdonar y nos va a salvar en Cristo. ¿Ok? ¿En qué sentido es Cristo superior a Moisés? Pues Moisés era como en el versículo, en el capítulo, perdón, eh, capítulo 3. Okay. Capítulo 3 dice que Cristo es superior a Moisés. En el 3:3 dice, pero Sí, es en el 3, profe, es en el 3. sí, en el 3:3 dice, pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, así como al que hace una casa, se le rinde más honor que a la casa misma, ¿verdad? O sea, bueno, en el 3:5 también dice, como siervo Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Pero en el 3:6 dice, pero Cristo en cambio como hijo es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. O sea, ¿a quién vas a alabar? ¿A la casa o el que hizo la casa? Pues claro, es Cristo, es Cristo. ¿En qué sentido es Cristo superior a los sacerdotes? Pues ese tema ya tocamos, que los sacerdotes tenían que sacrificar primeramente por sus propios pecados y los sacerdotes se morían y sus reemplazos pues tenían que seguir haciendo lo mismo. Pero Cristo no, Cristo es el sumo sacerdote
una vez por siempre. Esto es lo que hemos estado hablando en las charlas de los viernes, ¿verdad? Con el profesor Nathan Schulte de la carta a los hebreos. Cristo es superior al santuario. Con eso hablábamos del tabernáculo y luego el templo, ¿verdad? Cristo es mejor porque pues el templo es por un tiempo, es temporal, pero Cristo es para siempre y Cristo está a la mano de Dios en los cielos, así que Cristo es superior, Cristo es superior en su sacrificio, ¿verdad? Porque su sacrificio fue una vez, pues por todos, una vez por siempre. No es como los sacrificios que una y otra vez, cada día tenían que hacer sacrificios. Una preguntita, hermanos, ¿qué tienen en común Melquisedec y Cristo? Esa fue la pregunta que se hizo. Alguien estaba preguntando acerca de Melquisedec en el grupo de WhatsApp hoy. Tal vez fue el hermano Luis o Sí, Benjamín, o fue sí, usted. profe. Sí, claro, y justamente esa es mi pregunta. Sí, ¿cuál es la comparativa? ¿Qué tienen en común? Estoy viendo aquí en... Su pregunta fue, ¿cuál es el orden de Melquisedec? Excelente, excelente. Bueno, empecemos así. ¿Quién era Melquisedec? ¿Quién era? Empecemos con eso. Era un sacerdote. Bien, un sacerdote, bien, sacerdote del Dios Altísimo, ¿ok? Sí, claro, profe, inclusive en el capítulo 7 lo menciona Ujú. y durante el sacerdocio de Melquisedec, inclusive habla del orden de Melquisedec y ahí es donde no pude entender el mensaje de la palabra porque pues, no tenía claro el concepto de cuál era el orden de Melquisedec para poder hacer la comparación con Cristo. Estoy un poquito confundido con este capítulo. Excelente. Ok, no, está bien. Pues, está Yo buenísima también. la pregunta. Solo antes de seguir, aclaremos que no solamente es sacerdote. ¿Qué otro trabajo o qué otro puesto, qué otro cargo tenía Melquisedec? Qué pena interrumpir, profe. Yo puedo arriesgarme a decir que Melquisedec puede ser uno de los escribas del libro de los Hebreos. Hermano, bueno, no creo que sea eso el punto, Benjamín, porque Melquisedec vivió en los tiempos de Abraham. Pero bueno, solamente antes de continuar a mi pregunta porque es muy importante, Melquisedec es sacerdote de Dios, pero ¿qué más? ¿Qué otro título, qué otra autoridad tenía? Decía que era rey de Salem. Exactamente. Y Salem llega a ser la ciudad de Jerusalén. Ok, entonces, De Jerusalén. sí, y vale mencionar que Jerusalén también, Salem, eso pues tiene esa connotación, ese significado también de paz, ¿verdad? Ok, bien. Paz y justicia. O sea, por decir, Melquisedec es el rey de justicia, rey de paz, rey y el sacerdote de Dios. Bien, creo que Artemio va a agregar algo, porque sí nos faltan unos detalles ya para comparar Melquisedec y Cristo. Adelante, hermano Artemio. Buenas noches. Buenas noches a todos. El orden de Melquisedec es que todo sacerdote debería de tener una línea sacerdotal y ese era su orden sacerdotal. Entonces, como Jesucristo no descendía de la tribu de Leví, que de donde eran los sacerdotes o de la línea de Aarón, sino que él era de Judá, lo que nos está diciendo es que la línea sacerdotal de Cristo no es la de Leví, sino la de Melquisedec. Y el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Aarón y de Leví, porque a Melquisedec Abraham mismo le dio los diezmos
y Melquisedec lo bendijo y siempre el mayor bendice al menor. Eso significa que Melquisedec era aún mayor que Abraham y Jesucristo es de esa línea, por eso es mejor sumo sacerdote, más poderoso sacerdote y está por encima del sacerdocio de Leví. Eso es el orden de Melquisedec, o sea, la línea del sacerdocio de Jesucristo. Excelente, hermano. Gracias por aclarar el asunto. El Salmo 110 es recomendadísimo para este tema porque es un salmo claramente mesiánico. O sea, está hablando del Mesías porque dice, es un salmo de David y dice, palabra del Señor a mi Señor. ¿Mm? Palabra del Señor a mi Señor. Eso es confuso. Y luego dice, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, esto es Dios hablándole a su hijo, ¿verdad? Y luego dice, el Señor lo ha prometido y no va a cambiar de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Y el Señor está a tu derecha, en el día de su ira derrotará a reyes. Bueno, sí en adelante, pero, o sea, en Salmo 110 tenemos, hay las palabras claras de Dios por medio de David, y es como una conversación entre Dios y su hijo, ¿verdad? Siendo hijo, te voy a poner aquí a mi mano derecha, y hijo, te voy a nombrar sacerdote del orden de Melquisedec. ¿Ok? Excelente, o sea, en un sentido, o sea, es decir, que Jesús no es sacerdote como los de la tribu de Leví. Él no viene de la tribu de Leví, él viene de la tribu de Judá por descendencia humana, pero viene del orden de Melquisedec en el sentido de que es mayor que Abraham, mayor em, que los de Leví, mayor que todos los sacerdotes. ¿Okay? Interesante. Melquisedec no tiene ascendencia, ¿verdad? No sabemos de qué familia viene. Y en ese sentido también, o sea, Cristo no viene como de, bueno, en 7.3 dice, nada se sabe de su padre ni de su madre, o sea, hablando de Melquisedec, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote eterno. O sea, nunca se habla de su muerte, nunca se habla de quién fue su heredero, es como de, así también Cristo. Cristo nunca deja de ser nuestro sacerdote. Muy bien. Y así como Cristo, así como Melquisedec también es profeta, no, perdón, es sacerdote y rey, Cristo también es sacerdote y también Cristo es el rey, ¿verdad? Eso fue otro comentario que quería compartir. O sea, tienen los mismos oficios de rey y sacerdote. Perdón, la definición de fe, solo que no quiero pasar por alto este versículo, Hebreos 11. Benjamín, ¿qué es la fe? Disculpe, profe, se me disparó, pero bueno, voy a aprovechar. Es el versículo 1 del capítulo 11. Lo voy a leer. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Sí, y por eso Jesús les dice a sus hermanos, a los 12, bueno, sobre todo a Tomás, ¿verdad? En Juan capítulo 20, ¿cuál es 20? 21. Sí, dice, Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Okay. La fe es estar seguro de lo que se espera y convencido de lo que no se ve. Okay.
Es creer algo sin evidencia física visible. Los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, denos algunos ejemplos. ¿Quiénes son los que se mencionan? Sí, díganos los nombres. Unos ejemplos. Moisés, Noé, Moisés, Noé, bien. Benjamín, ¿alguien más? A ¿Qué ver, más desea? Sí, adelante, Javier. sí, Abel, Abel. Qué interesante ejemplo, ¿verdad? Enoc, Enoc, Enoc. Abraham, Abraham. ¿Alguien más? Isaac, Jacobo. Isaac, Jacobo. Dijeron Abraham, pero no pasen por alto a Sara, pastor. a Sara. Sara también. Bien somos rápidos para criticar a Sara, ¿verdad? Por su risa, por su incredulidad en ese día, pero no, aquí también la mencionan como alguien en que estaba obrando el espíritu, ¿verdad? Bien, ¿alguien más? José, José, bien. ¿Alguien más? Javier, adelante. pues Gedeón, Sansón, David, Samuel. Sí. Y muchos más que ni nos dan sus nombres, ¿verdad? Muchos más. Me encanta, 33. Conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo del... O sea, nos da ejemplos. Y es como que el autor estaba dando ejemplos, muchos ejemplos, y luego dijo, bueno, mejor ahora doy un resumen, porque esto se va a hacer muy largo. Sí, trato de hacer una lista completa de todos los... Bueno, hablan algunos de los héroes de la fe, pero más bien siempre sabemos que el héroe de la fe es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Él es el que está obrando una fe, pues grandísima en ellos y en ustedes. Ustedes son los héroes de la fe modernos, pero no, bueno, más bien ustedes no, pero Dios está obrando una fe maravillosa en ustedes y me alegra mucho. ¿Qué se va a decir de nosotros? ¿Qué se va a decir de los que están empezando Academia Cristo en estos años? ¿Qué va a obrar Dios en ustedes y qué va a lograr por medio de ustedes? Pues solo Él sabe, pero... Solo Él sabe. Pero bueno. Pues lo maravilloso de lo que tenemos nosotros, ellos fueron reconocidos y aprobados, aunque no recibieron lo prometido, ¿verdad? Ellos no vieron a Cristo, ellos no vieron el cumplimiento de las promesas de Dios, y nosotros sí tenemos esa ventaja. Bien, seguimos, perdón. Ok, hermanos, yo creo que ya es la hora, la tarea para el martes. Santiago y una cartita muy breve, Filemón. Santiago y Filemón. Ok. Muy bien, mis queridos hermanos, gracias por sus aportes hoy, gracias por su comprensión, que no pude estar presente en la clase. Pues así como dice Hebreos 13:1, que el amor fraternal permanezca en ustedes. Bien, oremos, hermanos, para concluir la clase. Oremos. Voy a orar a base del capítulo 13 de Hebreos. Okay. Bendito Padre Celestial,
que permanezca el amor fraternal entre nosotros. Pues que nosotros practiquemos la hospitalidad, que nos acordemos de los presos, de los maltratados, que los casados, bueno, que todos honremos más bien el matrimonio, que vivamos sin ambicionar el dinero y pues que siempre veamos que tú, Señor, eres quien nos ayuda. No temeremos lo que pueda hacernos el hombre. No nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas, sino con el corazón, un corazón de gracia, pues que nosotros pues siempre estemos dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió para santificar a su pueblo mediante su propia sangre, que nosotros también estemos dispuestos a sufrir por su nombre. Señor, ayúdanos a hacer el bien, a respetar a nuestros líderes, a orar siempre los unos por los otros, porque estamos seguros de que tenemos una conciencia tranquila. Ayúdanos a portarnos bien en todo. Señor, también pues yo les deseo paz a todos mis hermanos de aquí de la academia y te pido que pues en estos meses y años que nos permitas conocernos en persona de este lado de la gloria eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, que paz.